Amigos de las redes sociales, y el otro invitado de lujo que tenemos hoy aquí en HCH es el doctor Hugo Fiallos, quien nos acompañó en Actualidad en HCH. Hola doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Bueno, mire, yo aquí le vengo a preguntar varias cositas. ¿Usted se considera un personaje, un influencer de las redes sociales? No, jamás. ¿No? Nada, no. Bueno, eso estábamos comentando, fíjese, tras cámaras con unos compañeros. La verdad es que nosotros sí sabemos, sí lo consideramos un influencer en el sentido de que usted su cuenta la usa, usted mismo dice, para emitir sus pensamientos, sus críticas, ¿verdad? Sí. Ajá, pero no se considera influencer. No, lo que pasa es que, mire, la palabra influencer a mí no me gusta. No me gusta porque está muy manoseada, está muy desprestigiada. Yo lo que hago simplemente es expresar mi opinión. Aparentemente a mucha gente le gusta cómo explico las cosas, porque me he dado cuenta que nuestra población tiene mucho deseo de aprender, de saber cómo protegerse contra este virus y además saber algo acerca de otras enfermedades, ¿no? Y pues a eso me he dedicado. No lo hago con afán de notoriedad, créanme que honestamente yo estoy muy sorprendido de cuánta gente me lee y de el impacto que tienen algunas de las cosas que escribo, porque en realidad yo nunca empecé a hacer esto porque buscaba algún tipo de notoriedad o con algún otro propósito, ¿no? Esto lo hice únicamente porque mis amigos, que fue a quienes iba dirigido al principio de esto, era quienes me pedían que les explicara de alguna manera ciertas cosas de salud, ¿no? Ese es uno de los pecados que hay que soportar cuando uno es médico, ¿no? Que todos los amigos siempre le andan pidiendo consejos de salud y demás. Y así fue como empezó. Esto es algo que yo hago más que todo para relajarme, para divertirme. No lo hago con ningún afán de notoriedad ni nada por el estilo, pero a mucha gente le ha gustado cómo se explican las cosas, que lo trato de hacerlo de una manera sencilla y con un lenguaje más entendible, ¿no? Sí, para que la gente pueda entender las enfermedades quizás que están en el momento, sobre todo en la pandemia, que está esto del coronavirus, que precisamente de eso le queremos consultar. Usted nos acaba de decir también en otras declaraciones que usted considera que el uso de la mascarilla debe de ser estrictamente obligatorio. Así es. ¿Por qué? Porque, mire, el virus es un virus que se transmite por el aire. Esto se transmite a través de las gotitas de saliva, y esas gotitas de saliva salen cada vez que nosotros hablamos, tosemos, respiramos, nos reímos. Y se ha demostrado que esas gotitas de saliva contaminadas llegan hasta 2 metros de distancia. Considerando esto, pues obviamente la distancia recomendada entre una persona y otra es de 2 metros, precisamente para evitar que cuando se ría, cuando hable, cuando haga algún tipo de exposición, pues las gotas de saliva lleguen hasta la otra persona. Si a eso le sumamos un mecanismo de barrera, es decir, un mecanismo para evitar que esas gotas de saliva lleguen hasta nuestra nariz y boca, pues obviamente la protección es muchísimo mayor. Esa es la misión de las mascarillas. Las mascarillas no evitan, y ese es un error que mucha gente piensa, la mascarilla no evita que usted se contagie. La mascarilla lo que hace es que disminuye la posibilidad de que esas gotitas de saliva contaminadas lleguen hasta usted. Pero si usted está amontonada, si está en un grupo de gente que se está riendo, que está gritando, que están cantando, pues obviamente su mascarilla no la va a defender. Por mucha mascarilla que ande, eso no le va a servir para nada. Entonces, esa combinación entre mascarilla y distanciamiento físico es lo que ha dado resultados. Las vacunas que han hecho, las vacunas tampoco evitan que usted se contagie de COVID. Eso lo tenemos que tener bien claro. La vacuna lo que hace es que disminuye la severidad de la enfermedad. ¿Y cómo disminuye la severidad de la enfermedad? Entrenando al cuerpo para que cuando el virus llegue hasta su cuerpo ya lo conoce, ya sabe cómo controlarlo, ya sabe cómo manejarlo. Para eso sirve la vacuna. Bien, y precisamente de eso le queríamos preguntar. En los últimos días hay otro doctor que pues también es ahí
en las redes sociales la gente le toma bastante en cuenta la palabra, los comentarios, pero que se hizo viral, que él aconseja en su Twitter, en sus redes sociales, pero lo agarraron en un evento público sin mascarilla, ¿verdad? Y la gente se tornó a criticarlo. Le preguntamos al doctor Hugo Fiallos, ¿usted predica con el ejemplo o también quizás la gente lo puede agarrar en uno de estos momentos? Pues mire, yo tengo la ventaja de que yo soy antisocial. Entonces, a mí esas amontonazones, esas fiestas, esas cosas, a mí no me gustan. No sé si predico con el ejemplo, le soy honesto, no lo sé. Pero sí sé que pues mi mascarilla no me la quito en lugares públicos, no me la quito en lugares amontonados. Trato de salir al mínimo, no me ando aglomerando, no porque sea precaución, sino porque no me gustan las aglomeraciones, nunca me han gustado. Entonces, pues yo diría que sí, yo diría que no es predicar con el ejemplo, solamente ser sensato y utilizar el sentido común, pues. Y su camisa nos llama mucho también la atención, yo sé que ya le consultaron, pero aquí una vez más le pregunto yo, educando a la pobrería, es una frase que lo caracteriza. ¿Qué significa? Significa eso precisamente, educar a la gente que no tiene conocimiento, no es pobrería. Para empezar, la palabra pobre, refiriéndose a términos económicos, es pobretería, la palabra correcta. La palabra pobrería es una palabra acuñada para definir aquella carencia intelectual que todos tenemos, es decir, educando a la gente que es pobre en conocimiento. No hablo de términos económicos. Mucha gente se ha sentido ofendida por la palabra, ¿no? Y he sido muy criticado por eso, pero es simple y sencillamente porque no conocen el sentido de lo que es educando a la pobrería. Entonces usted lo hace para una frase característica suya, pero no ofendiendo, sino que es su pensamiento, su... Sí, no, lo que pasa es que se ofende, mire, el problema con las palabras es que se ofenden según cómo se interpreten. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que yo no carezco de algo, pues obviamente que me digan que yo carezco de eso, simple y sencillamente lo ignoro, pues, y no me amargo la vida por ese tipo de cosas. No le hace. O sea, es como que, vaya, como que alguien me diga, es que a usted le gustan los hombres. Y si yo sé que a mí no me gustan, ¿por qué no me voy a ofender? Exacto. Cada quien puede decir lo que quiera, pues, o sea, la gente puede pensar lo que quiera, pero yo siento que depende de la madurez emocional de cada persona, poder tomar las cosas que le rodean, y pienso yo que hay cosas más importantes por las cuales molestarse que por una palabra, ¿no? Bien. Doctor, y para terminar, usted trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar, nos comentaba, y también del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Basados en eso, ¿cuál ha sido el cuadro más triste que a usted le ha tocado ver durante la pandemia? Durante la pandemia. Sí. Un cipote de 32 años que ingresó casi simultáneamente con su papá. Su papá tenía 76 años. Y antes de comenzar con los síntomas, antes de empezar con la insuficiencia respiratoria que lo llevó a los dos a la UCI, se habían peleado bien feo. Entonces el señor se estaba muriendo, estaban a una cama de distancia, y el hijo se estaba recuperando. Entonces la desesperación del hijo era poder tener ese chance de pedirle perdón a su papá por todo lo que habían pasado, ¿no? No sé qué tanto se habrán dicho o qué tanto se habrán peleado, pero sí él estaba muy angustiado por eso. Y pues en determinado momento de la evolución el muchacho se deterioró, y como por un intercambio de almas, le digo yo, el señor comenzó a recuperarse. De tal manera que el resultado final fue que el muchacho, 32 años, joven, sin ninguna patología agregada, se murió. Y el señor afortunadamente sobrevivió. Pero ese muchacho falleció con ese dolor en su alma, ¿no? De no poderse
haber ido haciendo las paces con su papá, y eso me impactó mucho porque a veces nosotros damos por sentados muchas cosas y no nos damos cuenta que podemos perder a la gente que nosotros más queremos en segundos. Simple y sencillamente la gente a veces no se da cuenta de lo importante que es demostrar su afecto y expresar su cariño a las personas que uno quiere, porque lo dan por sentado, porque lo dan porque, ya sabe, o porque sí, yo lo quiero, pero no se lo dicen. Entonces así hay muchos hijos que hace muchísimo tiempo no abrazan a sus papás y les dicen te quiero mucho, porque lo dan por sentado, porque lo dan por hecho, porque no se acuerdan que los papás somos transitorios, somos temporales y en algún momento nos vamos a ir. El problema es que se quedan demasiados abrazos sin dar, demasiados te quiero sin decir, y después ya no sirven para nada, ya no sirve para nada decirlo. Bien, y un consejo, para cerrar, un consejo que usted le da a la población hondureña en medio de este tiempo de pandemia. Que se cuiden, que sean sensatos, que no se amontonen, que se vacunen. Mire, yo siempre he dicho que no es malo salir, lo malo es salir a lo pendejo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener muchísimo cuidado donde vamos, valorar que si en realidad vale la pena ir a ese concierto, vale la pena ir a ese partido de fútbol o a esa fiesta, porque ya habrán más, pues, o sea, no es que la vida va a permanecer, bueno, no es que la vida va a permanecer así para siempre, esto se va a acabar. Lo único que necesitamos es un poquito de paciencia, tolerancia y sentido común para salir de esto. Bien, ese es el consejo del doctor Hugo Fiallos, que trabaja en la unidad de UCI, que siempre también ahí están los consejos de él en Twitter, vayan a seguirlo, aunque él dice que no se considera influencer, pero yo sí les digo que lo vayan a seguir para que ustedes se sigan cuidando y porque la opinión también de él es muy cálida. Yo la siento bien cálida, es un consejo que uno puede seguir y pues la gente, yo sé que ya lo sigue, pero para aquel que no tenía Twitter, pues vaya a abrirlo y vaya a seguirlo. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Buen día. Gracias.